Tardes, nuevamente por tercera vez, o segunda vez, ¿verdad? Segunda. Oficialmente. Bienvenidos sean todos en este taller formativo sobre la política y la religión desde la doctrina social de la Iglesia Católica. Antes de empezar, me gustaría que hagamos una oración al Espíritu Santo para que nos permita poder recibir el mensaje que Él quiere darnos a través de estos temas, que tengamos nuestro corazón y nuestra mente abierta a su palabra. Vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Doy gracias a Dios Padre por esta oportunidad, ¿verdad? Que nos dio la gracia de conocer a nuestra hermana Marcela Bordón y a poner en el camino también a nuestra hermana Emilia, que nos ayuda con la parte técnica, nos asesora con todo este tema. Así que muchísimas gracias a ambas por el apoyo que nos dan a nosotros, la Pastoral Juvenil de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Mariano Roca Alonso. Infinitamente agradecida con ustedes y gracias a los que se conectaron. Esperemos les guste el tema y que realmente nos ayuden a llegar a más personas después de esto. Marcela Bordón es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y aparte de eso es una persona maravillosa porque nos regala su tiempo. Así que muchas gracias. Ella se va a poder presentar aún mucho mejor, ¿verdad? La presentación que yo hice es un granito de arena. Así que ella va a poder presentarse mejor para que ustedes sepan quién es la persona que va a estar encabezando este tema. Así que prestemos atención. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias, Maca, por la invitación. Eso primero que nada, y muchas gracias por tu, por tu disposición, ¿verdad?, para comunicar el interés que tienen sobre estos temas. Yo me siento muy honrada por la invitación, el poder hablar sobre este tema, que se ha vuelto mi área de estudio en los últimos años. Y bueno, les voy a contar un poco sobre mí. Bueno, yo soy abogada de profesión, pero hace unos años cambié un poco mi ruta de lo que me quiero dedicar en la vida y me decidí a estudiar un magíster en ciencias políticas, lo cual conlleva una profundización un poco más en otros conocimientos que solo la aplicación de la ley. Eh, para algunos que me conocen, otros que no me conocen, yo fui asesora jurídica del arzobispado en la parte de la administración central durante todo el 2017, una pequeña parte del 2018, hasta que me mudé acá a Chile, donde estoy viviendo hace 3 años. Eh, desde el 2000, desde el 2010 estoy involucrada en lo que tiene que ver la causa Provida, la defensa de la vida del niño por nacer. Fui parte de los fundadores de una de las organizaciones de jóvenes que se llama Generación Provida, que quizás algunos los conocen por las capacitaciones que han hecho en varias pastorales a lo largo de estos 10 años más o menos que hemos tenido desde que iniciamos. Y desde que me dediqué a esta parte del área del estudio y la investigación, me he apartado un poco de esa parte como de la capacitación y el activismo. Pero agradecida con Dios con la oportunidad de transmitir un poco esta formación académica que he tenido y ponerla al servicio de la iglesia. Y actualmente me encuentro acá en Santiago de Chile. Acabo de ser contratada en una fundación como analista de proyectos estratégicos y estoy acompañando un proyecto de investigación del Observatorio de Libertad Religiosa para América Latina. Bueno, entonces, con esta introducción, si les parece, vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla y les voy a mostrar la presentación que preparé.
Ay, no, no era eso. Ya. ¿Se ve bien? Espero que sí. Sí, se ve súper. Ya, genial. Bueno, acá les pongo mi correo electrónico. En todo caso, pueden de repente pedirle a Maca mi contacto y cualquier consulta que me quieran hacer a futuro, más que bienvenida, ¿verdad? Eh, el tema que me propusieron es religión y política según la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, este es el resumen que les propongo, hablar acerca de qué es la doctrina social de la Iglesia, para hablar acerca de la política y su dimensión desde o sea, cómo desde el hecho de ser católicos, cómo afrontamos, cómo llevamos adelante nuestra vida, tanto cívica como política, siendo católicos, y eso es lo que la doctrina social de la Iglesia nos da. ¿Cuáles son los principios como guía de vocación política? ¿Cuáles son los principios que nos da la doctrina social de la Iglesia y por ende la enseñanza del magisterio de la Iglesia y el Evangelio? Y por último voy a compartir con ustedes pequeños eh, párrafos de lo que fue la carta del Papa Francisco a los líderes católicos del 4 de marzo del 2019, que fue un encuentro en el Vaticano al que yo fui parte. Por obra y gracia de Dios, amor. Y para el final las preguntas. Vamos a mantenernos en mute, en silencio, y pueden hacer sus preguntas en el chat y después las revisamos con Maca o yo también las puedo ver de acá. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Muchas veces la doctrina social de la Iglesia no es tan conocida por algunos de nosotros por una cuestión de que lleva a su profundidad. No es que no seamos capaces todos de entenderla, sino que es muy amplia. Dentro del Catecismo de la Iglesia Católica se hacen menciones de pequeñas luces de verdad que llenan, que dan las bases a lo que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia está compuesta por diferentes tipos de instrumentos, eso hablo como abogado, y fuentes que podemos agrupar en la siguiente forma. La teología moral, que es aquella perspectiva de la teología que analiza todo aquello que tiene que ver con el fuero interno de la persona, el análisis desde la perspectiva de la fe sobre la postura que tenemos los laicos, los religiosos y el clero entero de la iglesia ante situaciones de conflicto moral, ya sea, eh, podemos hablar, no sé, de situaciones civiles, políticas, también personales. La teología moral es un área bastante desarrollada que voy a hablarles un poquito después. Las Sagradas Escrituras, obviamente el Evangelio es la fuente de la verdad para nosotros y desde el Evangelio se ilumina todos aquellos aspectos de la vida cívica y social y se va transformando en el tiempo en el magisterio. Todos los instrumentos que los papas han ido promulgando desde hace miles de años, especialmente desde el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II, son instancias en que la Iglesia se ha sentado a analizar cuáles son las bases teológicas, filosóficas, para construir una iglesia que a lo largo del tiempo va evolucionando y va cambiando. Dentro del magisterio de la iglesia están desde las encíclicas de los papas, está también las cartas episcopales, hay un sinfín de documentos que podríamos analizar. Y la tradición apostólica, que es sumamente importante porque eh, engloba todo esto que entendemos como la enseñanza de los papas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. De hecho, en algunas de las anotaciones que tengo acá a mano, nos habla de que el Magisterio Universal del Papa, del Concilio Vaticano II puntualmente, que es lo más cercano que tenemos, nos enseñan cuál es la dirección y el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia tiene documentos que datan desde 1800 con los primeros papas que trataron acerca de la realidad social. En el Concilio Vaticano II se plasmaron de forma más concreta, hablando de una realidad social que los católicos estamos llamados a involucrarnos y hacernos parte. Y esta dirección se marca desde el Vaticano II, ¿verdad? Desde el magisterio del Papa Francisco, del Papa Francisco, de la tradición apostólica, estamos hablando de que todas las enseñanzas del Papa
y todas las enseñanzas de la estructura eclesial de la iglesia tiene que ir en consonancia con el representante del representante del- de la silla de Pedro, ¿verdad? Nosotros consideramos en nuestra tradición, y eso es un dogma de fe, que la tradición apostólica confiada en la figura del Papa representa la sucesión de los miembros de los apóstoles, y especialmente la silla de Pedro. Si nosotros no consideramos esta dimensión sobrenatural de fe, que es un salto de fe, entender que el Espíritu Santo asiste a la elección de nuestros papas, a los representantes de la Iglesia Católica, a la cabeza de esta gran familia que somos la Iglesia Católica, no, si perdemos de vista la realidad espiritual que esto tiene, podríamos creer que el Papa es solamente una figura política, lo cual no es así. Nosotros la iglesia tenemos que ver esas dos dimensiones, desde la fe y desde como un hecho social. Entonces, toda esta vuelta que di un poco es para hablar de que la doctrina social de la iglesia es muy amplia. Hay un compendio de la doctrina social de la iglesia que creo que tiene como 500 numerales más o menos, es una cosa impresionante, pero muy completa, para lo cual mucha gente se especializa y estudia como una especialización de carrera la doctrina social de la iglesia. Pero no es nada a lo que no podamos acceder. Eh, si se fijan a la derecha de la diapositiva, yo les puse esta premisa que es algo que se ha desarrollado a lo largo de los tiempos. Hay documentos de la Iglesia desde Juan Pablo II en adelante que hablan acerca de fides et ratio, la fe y la razón. Eso en el Vaticano II se volvió un pilar muy importante porque se reconoció la labor auxiliar significativa de las ciencias humanas y las ciencias sociales para el desarrollo de cómo afrontar la realidad social temporal, lo que vivimos hoy en día para el católico. Dentro de las ciencias humanas se encuentra la medicina, la psicología, también tenemos las ciencias sociales, como está la sociología, la filosofía, y las ciencias políticas, que es lo que yo estudié. Entonces ahí vemos que hay una apertura de mente, por así decirlo, a un nuevo paradigma dentro de lo que se comprende como el Vaticano II, de entender que la labor de la Iglesia no está circunscrita única y exclusivamente a las cuatro paredes del Vaticano. Nos involucramos como laicos también acerca de cómo construir el reino de Dios en la calle, en la ciudad. Y para eso también los laicos podemos aportar con nuestra formación profesional en las ciencias humanas y las ciencias sociales. La iglesia a lo largo de los siglos, ¿verdad? Fue desarrollando, y eso se plasma en la doctrina social de la iglesia, un método para entender cómo afrontar los problemas sociales, y así se desarrolla la doctrina social de la iglesia a lo largo de los años. Probablemente muchos en catequesis o de repente en pastoral, en la confirmación, yo al menos la estudié. Y espero que en pastoral juvenil también creo que lo habrán visto alguna vez, el método de ver, juzgar y actuar. La doctrina social de la iglesia, ¿qué es lo que nos aporta? Los criterios para poder ver la realidad, eh, la dirección con la cual debemos iniciar un proceso de reflexión y nos compromete a actuar ante el hecho de la realidad. La doctrina social de la iglesia no se limita solamente a decir esto es bueno, esto es malo. Al contrario, nos da los criterios por los cuales tenemos que hacer un análisis a la luz de la fe y juzgar. Juzgar no quiere decir esto es bueno o es malo, sino que en este contexto real, en esta realidad, en este hecho social, en este conflicto, ¿qué es lo que está sucediendo? Y qué a la luz de la fe puedo hacer yo. No puede haber, la fe no es estática, no podemos hablar de que la fe nos hace solamente ver, analizar, tener una idea, pero no hacer nada. El católico, por mandato de fe, tiene que involucrarse con la realidad. Si no lo hace, se mantiene aislado del prójimo, se mantiene aislado del otro. Entonces no se logra desarrollar con plenitud el llamado a la misión evangélica que tenemos todos los bautizados. La doctrina social de la iglesia no es una ideología, esta es una salvedad muy importante que hay que hacer porque lastimosamente
hay ciertos espacios de debate donde se cuestiona si la doctrina social de la Iglesia roza un poco cierto tipo de ideologías. Se han visto involucrados, criticados, de repente pensando que se relaciona un poco con ideas de izquierda, pero no es así. Eh, la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de, 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 de magisterio de la Iglesia que se hace parte de la realidad temporal del hombre. Si la Iglesia no se hace parte de la realidad, se mantiene ajena a esta y no logra concretar la misión salvífica, que es involucrarse con la realidad de todos y llamar a todos a la conversión. Entonces, que ciertas corrientes políticas o ideológicas se apropien de ciertas causas sociales o de ciertos reclamos sociales legítimos, no quiere decir que la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia se ayorne a algún tipo de corriente política. Ahora, el hombre es libre de disponer lo que quiere, lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Entonces, si ciertas corrientes políticas se suman a ciertas causas sociales, que la doctrina social de la Iglesia también las considera críticas importantes, no quiere decir que la Iglesia se preste a ese tipo de manipulación. Entonces tenemos que entender que la doctrina social de la Iglesia sigue siendo parte de una construcción importante dentro de nuestra formación en la fe con la Iglesia. Y eso quiere decir que si no es una ideología, es porque la doctrina social de la Iglesia nos enseña principios éticos permanentes. A la luz de la fe, nosotros reconocemos principios, como dice, desde donde partimos, a cómo analizar y percibir la realidad. Desde uno de los primeros principios es reconocer la dignidad humana. Eso es inmutable, permanente, no cambia. La dignidad humana es el principio también de un dogma de fe que es reconocernos hijos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es permanente. La ideología, eso puede variar. La doctrina social de la Iglesia no son juicios históricos variables. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos hablando de que los documentos de la Iglesia que conforman la doctrina social de la Iglesia eh, varíen en el tiempo conforme al antojo de la Iglesia, de quién lo redactó o de los hechos históricos. Estamos hablando de que nos proporciona criterios de reflexión que se aplican a todo tiempo histórico. Por eso se trata que estos documentos sean muy bien estudiados, muy bien hechos, de modo que puedan ser eficientes a lo largo de la historia. Entonces ahí hablamos de juicios históricos que tienen que ser claros, permanentes, aplicables a toda circunstancia al que se enfrenta el pueblo de Dios. Entonces no son variables. Pero la doctrina social puede evolucionar, desarrollarse y adaptarse con los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que la doctrina, la base de nuestra fe, está llamada a desarrollarse. La fe tiene esa virtud, se supone que la fe es la sal en nosotros, la que le da sabor a la masa, la que ayuda a que tenga sabor la masa, ¿verdad? Y si nosotros no tuviéramos esa perspectiva de fe, podríamos darnos muy fácilmente por vencidos ante los hechos históricos que nos afronta durante toda la historia. Por ejemplo, las guerras mundiales, los conflictos armados. Actualmente estamos afrontando una pandemia, también estamos viéndonos en contextos de conflicto ideológico mucho más frecuentes, con, por ejemplo, tema de la ideología de género, la imposición del aborto y mucho tipo de circunstancias que que nos apelan personalmente a cómo yo desde mi fe me relaciono con esta realidad. Entonces la Iglesia hasta hoy en día sigue desarrollándose. El magisterio de la doctrina social de la Iglesia hasta hoy se sigue desarrollando. No se puede contradecir, no se contradice, pero se desarrolla y se adapta a los tiempos, porque la realidad temporal siempre está cambiando y sería algo no muy propio de la fe mantenerse indiferente y sin proponer nada, ¿verdad? Si no hay propuestas nuevas, entonces la fe se perdió. Ya no respondemos a ese llamado a evangelizar. Para evangelizar hay que innovar y eso no quiere decir, eso quiere decir ser creativos, saber llegar a la gente, saber llegar a analizar cierta situación.
Ahí les pongo un extracto de las palabras de Juan Pablo II en la encíclica Sochis, perdón, no voy a tratar de pronunciar porque estoy medio lenta ahora, que dice: el cristiano eh, puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, criterios de juicio y las directrices de acción. eh, ¿Qué pasó en el chat? Ahí. Directrices de acción de las que puede participar para promover eh, un humanismo integral y solidario. ¿Qué pasó? Perdón, ¿me querían decir algo? Bueno. Entonces yo les hago acá un pequeño resumen acerca de los principios de la doctrina social de la Iglesia que se encuentran en varios de los... ¿Cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia que se engloban en todos sus instrumentos? Están los principios de dignidad. Estos no están así, yo los traté de agrupar como para hacer lo más didáctico posible y sea lo más conciso, pero esto tiene un desarrollo mucho más largo y muy apasionante. A mí particularmente cuando me puse a estudiar me gustó mucho. La igualdad ante Dios es el primer principio de dignidad, como yo les dije. Esto es un dogma de fe. Nosotros, de hecho, se nos enseña en el bautismo, cuando somos bautizados, que tenemos la vocación de sacerdote, profeta y rey. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hechos como hijos predilectos de Dios. Somos su obra más amada. Entonces, este principio de dignidad nos plantea en una igualdad ante Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos por igual somos amados. Y ante este principio se desglosan estos principios que ante la realidad se han ido plasmando. La defensa de la vida en todas sus etapas, esta la puse así sin desarrollarse mucho porque creo que es algo muy actual y que generalmente nuestras generaciones están mucho más cercanos, que es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La defensa de la vida en todas sus etapas que implica la defensa del niño por nacer, la protección de los niños ante el tema del abuso y la explotación, la defensa de la vida de los adultos, de los jóvenes ante la explotación laboral o la explotación sexual, la defensa de la vida, la dignidad de los trabajadores, la defensa de la vida y de la muerte natural de las personas que no sean descartables. Entonces, el primer principio de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la vida, la defensa de la vida en todas sus etapas. Y de esta se desprenden, de este concepto de dignidad, los derechos humanos. Los derechos humanos están reconocidos dentro de varios documentos de la doctrina social de la Iglesia desde el Vaticano II. Entonces, los derechos humanos son esa expresión social de la dignidad humana. Se reconoce su importancia en la encíclica, puntualmente la Redentoris Homini. Esto es importante porque hay que recordar que los derechos humanos no son solamente una creación de unos organismos, de unas instituciones políticas. Estamos hablando de que la doctrina social de la Iglesia ya habló acerca de estos temas hace mucho tiempo. No es solamente algo, algo temporal o algo con un sentido político. Hablar de la dignidad humana es algo que la Iglesia ya ha hecho antes. Y en esta encíclica puntualmente se reconoce estos instrumentos internacionales como importantes, porque la sociedad los tiene que poner en práctica. El bien común, que es el objetivo final para la acción social y política, en donde habla que el bien común, el bien de otro como el bien mismo, el acceso para todas las condiciones de vida que hacen posible la perfección y el desarrollo integral de la persona. No se trata, no se trata de un acceso a lo mínimo, sino a lo digno. Y eso es una parte muy importante cuando estuve reflexionando haciendo esta charla, porque el bien del otro tiene que ser como el bien de uno mismo. El estándar del bien del otro no puede ser menos que el mío. Entonces, cuando hablamos de cierto tipo de políticas sociales o de cierto tipo de posicionamiento político, no podemos decir que sea digno para una persona lo mínimo cuando eso no le permite desarrollarse como persona. ¿Qué quiere decir desarrollarse como persona? Tener la oportunidad de tener una alimentación adecuada como para salir a trabajar, poder tener una alimentación adecuada a los niños y los jóvenes como para seguir estudiando, tener el acceso, la oportunidad, la posibilidad de educarse. Si no hay un acceso a eso,
estamos dándole menos de lo que yo me merezco. Entonces, dar lo mínimo no es, para muchos será el bien posible, pero hay que aspirar a más. Lo que yo recibo tiene que ser lo mismo que el otro recibe. Y eso no es por debajo. Eso no quiere decir que todos por igual, pero para abajo, no. Tiene que ser todos por igual, permitiendo la potencialidad de que cada persona siga edificándose. Si esta accesibilidad hacia edificarse para arriba no existe, hay una desigualdad y se pierde el objetivo del bien común. Luego vienen los principios de justicia. Nuevamente esto los agrupé un poco para que podamos ver así. Dentro de la doctrina social de la Iglesia y dentro del propio llamado del deber cristiano está la lucha por la justicia, porque estamos llamados a cumplir la misión liberadora de la Iglesia como todo cristiano. Desde hace milenios, desde hace cientos de años, la Iglesia Católica se caracterizó por luchar en contra de la esclavitud, la explotación laboral. Entonces la lucha por la justicia va transformándose con el tiempo porque la acción liberadora se adapta también a los tiempos. Hoy día ya no hablamos acerca de esclavitud de personas por su raza o por su religión o dónde nacieron, pero sí hablamos de un tipo de esclavitud, por ejemplo, la esclavitud sexual, la explotación laboral en el contexto de trata de personas. Entonces, la misión liberadora de la Iglesia es patente y se mantiene permanente. Hay cierto tipo de pastorales que trabajan con la realidad migrante y justamente se dedican a eso, a acompañar a las personas que han sido engañadas en muchas ocasiones para salir de esos círculos de explotación. La pastoral migrante suele dedicarse un poco a eso, justamente a prevenir este tipo de abusos. Dentro de los principios de justicia también tenemos el trabajo digno, la primacía del trabajo por sobre los beneficios del capital, no la explotación. Este puede ser un título un poco complicado, un poco controvertido para cierto tipo de personas, cuando se cuestiona el modelo político, económico, capitalista. El capital no es el problema. ¿Qué quiere decir el capital? Lo que yo gano, el dinero, la riqueza es el capital de las empresas, de las personas. Nunca es un problema el capital hasta que en nombre del capital, de mi ganancia, de la ganancia de una empresa, está por encima de la dignidad de otra persona. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo nunca puede ser, o sea, la riqueza no debe y no puede ser legítima la riqueza a cuesta del sufrimiento de los trabajadores. El pago justo y por el trabajo, el trato digno en las empresas, en los ámbitos laborales, todo eso implica un compromiso por parte de los individuos, tanto de los empresarios, las empresas, las sociedades, las organizaciones, eh, dando su valor a la persona. Entonces, es un cambio de foco. Cuando se cuestiona el capitalismo, se está cuestionando qué es el centro. O es la empresa que genera capital o es la persona. Ahí hay todo un debate ideológico, político, que podemos ahí entrar un poco en debate, pero no voy a meterme en esa parte. Solo que la premisa de la doctrina social de la Iglesia sobre el trabajo digno es que el capital, el beneficio del capital, el capital no es el problema, el beneficio, el lucro del capital no puede estar por encima de la dignidad de la persona, y mucho menos, y en este sentido, representado en el trabajo de las personas. Entonces no se admite la explotación. Luego tenemos la participación social, que implica la libre expresión civil y religiosa, los derechos civiles, el voto, la paz. Tenemos la libertad religiosa, algo muy, muy normal, podemos decir, en nuestro contexto social latinoamericano, porque profesamos nuestra fe con mayor libertad que países en Medio Oriente, por ejemplo, en que ciertas mayorías religiosas frenan la libertad o limitan la libertad de las minorías. Son contextos sociales totalmente diferentes, pero la libertad religiosa en América Latina igual se ve un poco mermada en otro contexto, en otro
en otro tipo de prácticas, más en un contexto legislativo, el tema eh, por ejemplo, los debates legislativos sobre el tema de la familia, el derecho a la vida, el tema del aborto. Dependiendo del país, el contexto social, podemos ver ciertas restricciones a la libertad religiosa en la expresión de nuestros políticos. Pero bueno, la doctrina social de la Iglesia garantiza esta libre expresión en todos los sentidos, no solamente para los católicos a decir lo que quieren decir, sino a toda persona que exprese libremente su opinión, aunque no sea la que yo comparta, pero siempre y cuando no lesione la dignidad o la libertad de otra persona. Es un principio que los abogados sabemos que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Es un principio similar. Luego se habla acerca del destino universal de los bienes y acá sí hablamos otra vez de un contexto un poco, veamos esto que me molesta, controvertido a veces. ¿Cómo puedo ver esto? Espérame, estoy con... Ah, no, espérame. El destino universal de los bienes habla en la doctrina social de la Iglesia acerca de que todo lo creado sin excluir a nadie ni privilegiar a nadie. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le puso a disposición toda la creación, los animales, la vegetación, los árboles, los frutos de los árboles, todo a disposición del hombre, de su creación más amada. Y nuevamente, si nosotros nos consideramos hijos amados de Dios y recibimos esa dignidad en, en el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, entonces todos los bienes son para todos, ni más ni menos para algunos. A lo que voy es que todo lo creado no se puede excluir a alguien, no puede estar una persona más privilegiada para tener acceso al agua, no puede haber una persona con más privilegios para recibir alimento más que otra. Eh, entonces hablamos acerca de que hay que garantizar el acceso a los bienes que cubren las necesidades primarias, el agua, la luz, el alimento, la vivienda. Si no consideramos importante este principio, se pierde de foco nuevamente la dignidad humana. Una persona sin el acceso al agua tiene mucho más problemas en cuanto a nutrición, a elaboración de alimentos, bueno, sin agua mismo nos morimos, vamos a ser sinceros, y sin acceso a la luz, al alimento, a la vivienda. Todos estos aspectos hacen que una persona pueda edificarse, pueda construir su realidad social como familia y como individuo. Entonces, este destino universal es una premisa muy importante porque dentro de la política nos tendría que ayudar a ver que no podemos restringir este tipo de derechos a nadie. Esto yo les pongo un poco un ejemplo. En el contexto chileno, tengo un amigo chileno acá también conectado, hay algo que para nosotros en Paraguay es muy extraño, que sería que las fuentes de agua son privatizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un pozo o hay un arroyo o hay una porción de, de agua potable que le corresponde a un individuo, esta no puede ser utilizada por nadie más. Entonces, el agua no es un derecho público, no es accesible a todos. Entonces hay un lucro con el tema de la propiedad del agua, que es muy distinta a nosotros en Paraguay, de que si tenés un pozo en tu casa, eh, o en el del vecino, qué sé yo, comunitariamente todos pueden hacer un pozo artesiano y tenemos lo que son las aguateras, que sí es privatizado porque está administrado por alguien, ¿verdad? Pero es de la comunidad. En cambio acá, uno de los conflictos que hay con el tema del derecho del agua es que se le puede excluir a una comunidad entera de recibir esa fuente de agua porque está en la propiedad de una persona. Entonces ahí vemos que se ve violentado este destino universal de los bienes, porque el agua es para todos. Luego tenemos, habla acerca del derecho a la propiedad privada, nuevamente un punto conflictivo para algunos, porque la doctrina social de la Iglesia no se contrapone a la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? La propiedad privada es, este es mi terreno, es mío, me lo gané con mi esfuerzo y no le pertenece a nadie más, lo cual está bien, es tu terreno. Pero considera que debe ser un derecho garantizado para todos por igual, de forma equitativa y ordenada. Esto en un contexto como ideológico, político, podríamos analizarlo de la perspectiva de la realidad, por ejemplo,
del periodo en que el comunismo estaba muy presente en ciertas regiones de Europa durante un periodo histórico, en el que la perspectiva comunista es todo por igual. El Estado se apropia todos los terrenos por igual y los divide en porciones iguales para todos, independiente que vos te hayas rompido el lomo trabajando, no sé, 20 o 30 años para tener tus 3 lotes. No, al Estado no le importa, te lo expropia y lo divide en tantas parcelas para tantas personas. Eh, Ese derecho a la propiedad privada es una realidad que debe ser garantizada. Nadie está diciendo que desde la iglesia se dice quiten todos los terrenos a los que tienen más y denle todo a los pobres. No, lo que está diciendo es que tiene que ser accesible para todos. No puede ser en un contexto social que se le facilite a terratenientes, por ejemplo, a tener una extensión de tantas hectáreas de tierra productiva que puede generar frutos de la tierra que beneficien su negocio con mayor facilidad que al propietario de un pequeño terreno que lo pagó durante muchos años y no puede hacer su titulación, no puede sacar el título de su propiedad. ¿Por qué? Porque tiene menos facilidades que un propietario de tantas hectáreas. Entonces estamos hablando de que el acceso al derecho a la tierra tiene que ser para todos, de forma equitativa y ordenada, no privilegiando unos sobre otros. Entonces nadie está diciendo que esté mal que uno tenga tantas hectáreas de terreno, de campo productivo, cuando uno se lo ganó dignamente, ojo, dignamente, no en base a corrupción, a plata mala vida y qué sé yo, sino que, pero bueno, ese es otro debate, ¿verdad? Pero no puede ser que tenga más privilegios para acceder a su título de propiedad que una persona que tiene menos. Aunque uno tenga un terreno de 30 por 30, que sea chiquito y quiere hacer su chacra, tiene el derecho a tener su título de propiedad. Entonces, el que ese camino llegue a tener ese título tiene que ser equitativo. Entonces, ahí estamos hablando de que la propiedad privada se reconoce, tiene su importancia, pero tiene que ser accesible para todos. Y este es un debate muy interesante en el contexto político. De repente este tipo de temas generan mucha división en ciertas perspectivas políticas de que la doctrina social de la iglesia a veces como que le guiña un poco el ojo al comunismo, a la izquierda, porque cuestiona la propiedad privada. No se cuestiona la propiedad privada, se cuestiona la falta de acceso equitativo a todos a la propiedad de la tierra. Yo hablo mucho, perdón si de repente les canso. Pero ya estamos avanzando. El principio de solidaridad. En este encontremos la subsidiariedad y la solidaridad, en el que habla que la sociedad, las comunidades, las personas y la iglesia está llamada a ponerse en actitud de ayuda, apoyo y promoción al servicio de grupos y comunidades menos desarrolladas, desfavorecidas y siempre con un mantenimiento de su autonomía. ¿Y qué decir eso? La iglesia no está de acuerdo, el magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia nos muestra que no es recomendable, ni tampoco lo considera oportuno, el asistencialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado o, bueno, el Estado o organizaciones asistan a la persona sin que éste retribuya con algo, ¿verdad? El Estado siempre tiene que proveer las oportunidades, generar la promoción del desarrollo de sus comunidades, pero no por eso la persona tiene que mantenerse así como, yo recibo todo y no hago nada a cambio, ¿verdad? Cuando se le permite a una persona, a una comunidad edificarse, desarrollarse, tiene que seguir caminando por sí misma. Pero sin esa solidaridad y subsidiariedad por parte de los que tenemos, para aquellos que no tienen las mismas oportunidades, sin eso la persona podría no desarrollarse ni edificarse. Entonces, un llamado, no solo a los países, a la organización, a los políticos, sino también a nosotros mismos, de ver cuánto de lo que nosotros tenemos podemos darle al otro para su edificación. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, yo tengo que reconocer, tengo una formación privilegiada, vine acá a estudiar a Chile, no con una beca, yo me pagué mi maestría, pero tuve una oportunidad que muchos no tienen. Entonces, es mi llamado compartir esto con ustedes. Y lo mismo podemos hacer todos nosotros desde nuestra formación académica, desde nuestro trabajo o desde teniendo un pedazo de pan para compartir con el hermano que no tiene. Porque que no tenga hambre hoy probablemente signifique que no va a salir a robar mañana, que va a tomar una decisión mucho más
acertada en su vida teniendo una oportunidad. Entonces es nuestro llamado de la solidaridad y de la subsidiariedad si es que podemos dar aquello que no están recibiendo, no están teniendo el acceso a recibir. Siempre y cuando eso no signifique asistirles para siempre, porque esa no es la idea. Es promover a la persona a edificarse, darle un sustento, pero animarlo a edificarse. Luego tenemos la opción preferencial por los pobres, muchas veces cuestionada, conflictiva para algunos, porque plantearnos ponernos en el lugar del hermano que no tiene nada, nos genera conflicto. Si no nos genera conflicto, o somos unos desalmados, o perdemos de vista totalmente el centro de nuestra fe, que es la persona. Defender a los más pobres de cualquier explotación, violencia o discriminación, hacerlos sujetos de su propia historia, devolverles la dignidad. Aquel que no tiene nada, no se siente nada muchas veces. Y muchos de nosotros que tenemos un pan para comer todas las mañanas, tenemos almuerzo, tenemos cena, tenemos una cama calientita, no tenemos idea de lo que es estar en el zapato de una persona que no se siente nada. Entonces, devolverles esa dignidad con un plato de comida caliente, con la oportunidad de que se vaya a formar en un oficio, o darle la oportunidad de escucharle un momento sin mirarle como si fuera un lastre. Tratarle con dignidad, tratarle como una persona, eso les devuelve dignidad, les hace sentir vivos otra vez. Pueden estar metidos en drogas, en vicios, como también mucha gente con plata igual lo hace, pero puede estar en medio de toda una situación muy conflictiva que nosotros podemos no entender, pero si nosotros le damos ese rato a nosotros mismos, probablemente lo hacemos sujeto de su propia historia. La idea siempre es alentar a esas personas. Su opción preferencial es porque ellos nos necesitan. Esas personas que viven en la periferia, como dice el Papa Francisco, esas periferias existenciales, son nuestro mayor llamado a la realidad. Si nosotros no nos sentimos movidos por una persona que pasa hambre, por el pobre de los pobres, quiere decir que estamos viviendo una experiencia de fe muy superflua y muy alejada de la realidad. Porque si no tenemos esta preferencia hacia los pobres en nuestras políticas sociales, en nuestras decisiones, cómo afrontar los problemas sociales, entonces estamos olvidando, perdiendo de foco totalmente a los que más nos necesitan y por los que Cristo vino, para los pobres de alma y los pobres también de pan. Entonces, esa es una parte muy importante de la doctrina social de la iglesia, que a veces suele ser un poco conflictiva y hay mucha gente que no le gusta mucho porque lo confronta a uno mismo. Bueno, esta es la última parte y les voy a compartir un poco unos extractos del discurso del Papa Francisco que nos dio a jóvenes líderes católicos que estuvimos una semana en Roma del 20 y algo de febrero al 4 de marzo en Roma. Yo por obra y gracia de Dios, por cosas que no me explico hasta hoy en día, fui invitada a participar de un diplomado en doctrina social de la iglesia. Posterior a eso, seleccionada en un grupo muy llamativo, digo yo, de jóvenes inmiscuidos en la política y también en la academia para participar en un encuentro con el Papa y también durante semanas anteriores conocer cómo funciona la administración, como institución política, la iglesia en la Santa Sede. Y esto fue liderado por la Comisión para América Latina, la CAL, por sus iniciales, que es la oficina, el departamento dentro de lo que es la administración de la iglesia, que se dedica a todo el contexto de la misión evangélica, el trabajo con los laicos, con los religiosos para América Latina. En ese grupo yo era la más chica de todas, entre paréntesis, y los demás, la mayoría eran miembros del Congreso. Fui con 2 diputados de acá de Chile, con una concejal, fui también con una de las fiscales generales de Honduras, que también es mi amiga. Tuve el privilegio de compartir con personas de un nivel muy alto y fue realmente una gracia de Dios ver que hay personas comprometidas con la política que realmente viven su fe y la plasman en un trabajo mucho más intenso que lo que nosotros esperamos. Entonces, dentro del discurso del Papa Francisco, que si lo quieren yo les puedo mandar, o ponen discurso del Papa Francisco a jóvenes líderes católicos el 4 de marzo. Les va a salir la gacetilla en la página del Vaticano.
Y le puse acá unos extractos, ¿verdad? Él habla acerca de la identidad del católico en la política. La vocación política, que es a la que todos estamos llamados, la vocación política no se restringe solo a ser político, no se trata solo de ser diputado, senador, intendente, concejal, presidente. La vocación política está inmiscuirnos con la realidad social. Eso puede ser como miembro de un sindicato, representante de mi comunidad vecinal, representante de mi clase de la universidad, del centro de estudiantes, etc. Y también lo que tenemos llamado desde la academia, ¿qué quiere decir eso? A enseñar, a formar a los líderes. Esta es una vocación política también, inmiscuirnos en la realidad social y política. Esta nace de la comunidad. En la comunidad, que es el primer signo de amistad entre los miembros, que se descubren por la encarnación de Cristo. El ser católico comprometido con la política no significa ser un recluta de algún grupo, organización o partido. No por ser católico comprometido tengo que estar, por ejemplo, con un partido de derecha, ni tampoco uno de izquierda. Es indistinto. Y puedo no estar en ningún partido, una organización, y estar comprometido con la política, porque estoy comprometido con mi realidad. Sino que se trata de vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Este hecho se convierte en condición necesaria. Uno como católico llamado a la vocación política tiene que entender que su vocación política no es por sí mismo, no es porque yo quiero reconocerme como un gran político, no porque yo quiero ser notorio, no porque yo creo que puedo hacer bien las cosas, no, tiene que ser desde mi experiencia comunitaria, ya sea en un grupo juvenil, en una pastoral, en un movimiento de la iglesia, pero sentir que ese motus por el otro nace de una amistad social, que se puede representar en un partido, o un grupo de amigos, o un grupo, ¿verdad? Pero siempre en relación al otro. Si es solo un provecho individual, porque yo quiero hacer esto, estamos perdiendo de foco la condición necesaria para un católico comprometido con la política, que es su realidad con la comunidad, con el otro. Luego está el objetivo de la política. El Papa nos habla acerca de que su objetivo es la construcción del bien común. Como les decía, el bien común, que no es el mínimo para todos, no se trata de lo digno para todos, pero para abajo, sino lo digno para todos para arriba. Y menciona a San Oscar Romero, eh, que habla acerca de que el cristiano verdadero debe preferir su fe y demostrar que su lucha por la justicia es por la justicia del reino de Dios y no otra justicia. Eso es importante porque cuando nosotros ideologizamos la fe y creemos que la justicia gira en torno a cierto tipo de ideología política, ya sea de izquierda o de derecha, estamos perdiendo de vista cuál es la justicia del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La justicia por todos por igual, el acceso a los bienes universales, el derecho a la dignidad de la vida en todas sus etapas. Si nosotros perdemos de vista estos principios, que son los que fundamentan esa búsqueda de justicia en el reino de Dios, no estamos haciendo una justicia, o por lo menos no desde la perspectiva adecuada, y mucho menos nos podríamos llamar católicos comprometidos si no mantenemos eso en nuestro horizonte, el bien común. Luego nos habla acerca de que el Evangelio nos hace libres. Las razones por las que vale la pena hacer política, pero desde el Evangelio superando las ideologías. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener una posición política, nuevamente siempre se habla de los polos, derecha e izquierda, pero tiene que ser por la razón adecuada. Si yo me voy a seguir llamando católico, voy a meterme en política, voy a meterme en un partido o voy a afiliarme a una corriente política, tengo que vivirlo desde el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Es un discurso ideológico, no puede marcar mi actuar. Si una corriente política me pone en tensión, me confronta con algo que yo no estoy de acuerdo, tengo que ser coherente con lo que yo elijo. O es una ideología o es mi fe. ¿Cómo fundamento yo mi postura política? Es como persona. Mi postura, por el hecho que yo creo en esto, es legítimo. Pero el discurso político tiene que ser desarrollado desde una perspectiva real. Nosotros estamos viendo con todo lo que les estoy mostrando en la doctrina social de la Iglesia, que argumentar acerca de la dignidad humana, el derecho a la vida, niño por nacer, el acceso a la tierra, no necesitamos argumentos ideológicos. Estamos hablando de dignidad.
Y eso es lo que el Evangelio nos muestra a tener libertad. Yo cuando me posiciono ante un hecho social conflictivo, desde estos principios, yo no necesito decir, en la palabra de Dios dice esto, porque la propia doctrina de la iglesia misma me está enseñando cómo argumentar ante un contexto social, hablar de la dignidad, hablar acerca de la edificación del otro, acerca del acceso a la oportunidad para todos. Entonces el Evangelio, sin ser pronunciado, porque lo podemos hacer si queremos perfectamente, nos hace libres al enseñarnos a ser mucho más creativos de lo que nosotros pensamos. Y nos hace libres incluso por encima de las ideologías. Por ejemplo, me tocó en algunos contextos en los que he participado, de encontrar personas de derecha y de izquierda que coinciden en lo mismo, en que la dignidad humana es la premisa. Puede que no estén de acuerdo, por ejemplo, en temas conflictivos como el tema del aborto, una posición de derecha o de izquierda, pero reconoce que acompañando a una mujer embarazada va a tener una decisión mucho más libre, para una u otra. Obviamente un católico está llamado a trabajar a favor de la defensa de la vida del niño por nacer, y si puede preservarla a través de políticas que acompañen a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, las tiene que apoyar. Independiente que lo que propone es una persona de izquierda, que está a favor del aborto. Puede que en otras esferas se pueda debatir el tema del derecho a la vida, pero si hay una política social, una propuesta legislativa que sí apoya a las mujeres en situación de vulnerabilidad, apoyándolas para que no aborten, aunque los del otro partido no lo argumenten así, tengo el deber de apoyarla, porque tengo que mirar más allá de esa ideología política y llamarme a responder como político católico comprometido a esa realidad social que yo quiero que cambie. Entonces hay que superar las ideologías. Y ver también al otro político, aunque sea de otra vereda, otra perspectiva, como un hermano. Está convencido de lo que hace, yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. El lugar de la verificación del compromiso político es ahí junto a los vulnerables, los jóvenes, los marginados, dejando de ser indiferentes a sus alegrías y en especial a su sufrimiento, donde se encuentra el llamado a los responsables de la vida pública. En la respuesta a sus necesidades y demandas se juega la buena medida, la verdad de la construcción del bien común. Son un lugar de verificación la autenticidad del compromiso católico en la política. Como yo les dije, uno cuando se encuentra frente a los más vulnerables, a los más pobres, nos sentimos en tensión. Tensión como un cable. ¿Qué quiere decir eso? Me apela mi conciencia, me apela mi sentir y me apela qué voy a hacer ante ese sentir. Entonces, ¿dónde verificamos nuestra vocación política, nuestro compromiso como católicos? Es yendo a las periferias, viendo qué necesitan los jóvenes, qué necesitan los marginados, que no necesariamente son siempre pobres, puede que sean de una condición física o de salud diferente, puede que tengan limitaciones, puede que en algunos países donde los derechos de la mujer están mucho más limitados que lo que nosotros sabemos. Es en esos lugares donde nos sentimos en tensión, donde verificamos nuestro compromiso político como católicos. ¿Qué quiere decir verificar? Nos ponemos ante la situación y nos reconocemos. ¿Estoy realmente comprometido o no? Y ese es un llamado, ir a las periferias, como dice el Papa Francisco. Donde nosotros estamos cómodos, no vamos a verificar eso, no vamos a tener una experiencia de fe que nos edifique, que nos muestre este es el camino, si no nos confrontamos a nosotros mismos. Y última parte, la necesaria presencia de los católicos en la política. No se trata de presentar nuevos rostros, sino de presentar nuevas alternativas que den voz a sectores de movimientos populares y que expresen sus luchas auténticas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, movimientos agrarios, de la reforma agraria que tenemos nosotros en Paraguay, o el movimiento campesino, tienen luchas auténticas, tienen reclamos sociales muy, muy auténticos, pero muchas veces se ayornan a cierto tipo de corriente política, derecha de izquierda, ahí vamos a ser sinceros, no es solo el Frente Guazú, también mucho tiempo fue la ANR, o sea, estamos de todos, pero no encuentran un representante legítimo muchas veces en esos contextos políticos, en esos partidos, porque no hay alternativas. No hay nadie más que los políticos que están interesados en sus votos que les den voz. Entonces, ahí es donde nosotros como con un llamado a la vocación política, podemos hacer más, como una organización, como pastoral,
como organización social o como un candidato político. Tenemos que también inmiscuirnos en esas causas populares y entenderlas que no son solamente de la izquierda, voy a decirlo así, sino que también son causas legítimas. Y cuando nosotros nos quitemos la ideología de la mente, de que no, eso es de izquierda, no, que esto están manipulados por la derecha, por la izquierda, qué sé yo, vamos a empezar a ver la realidad y vamos a saber actuar conforme a eso. Y la polifonía de los compromisos, que esto que les digo. Uno puede estar comprometido con la política como político, como académico, como miembro de una pastoral, de un sindicato, de una asociación vecinal. Toda esta polifonía, como dice el Papa Francisco, hace que sea armoniosa la experiencia política del católico en la sociedad. Estamos llamados a innovar, a ser parte de la realidad. Y eso implica a nosotros tener variedad, o sea, no porque yo sea académica voy a ser mejor que un, un dirigente político que está en las bases, o sea, que está con su comunidad y conoce más su realidad que yo. Todos en conjunto hacemos que el llamado salvífico de la iglesia, nuestra misión evangelizadora, se refleje en realidades sociales mucho más tangibles y variadas. Bueno, ahora entramos en la sesión de preguntas y voy a sacar mi diapositiva. Espérenme. Tururú, ya. Perdón, hablo mucho, esa es la realidad. A ver, Maca, ¿con qué seguimos? ¿Qué hacemos? Maca, Buenas, acá estoy, acá estoy. ¿tienen Me preguntas o algo? encantó. A ver, si es que tienen algunas preguntas, podrían Pueden habilitar, mutear los micrófonos, no creo que haya problema, pues somos podrían pocos ahora. habilitar su micrófono y decir la pregunta que tienen o el comentario que quieren hacer acerca de la exposición o del tema hablado. Creo No que tienen mejor si preguntas. desmuteas. Sí, pueden hablar. No, yo digo desde la central. Ahí yo les puse algo que dice que les pregunta si quieren desmutear su micrófono. Sí, yo también. A ver. O si quieren decirme algo, hablé demasiado mucho, me fui por la rama. Pueden escribir en el chat si tienen preguntas o si van a hablar o no también para, No, porque si quieren darme una estamos. opinión o algo, en serio. A ver. Están ahí. Están ahí, o sea, Sigo silenciado, Felipe. Cancelar, silenciar. A Hola, ver, ahí está. hola Rocío. Rocío. ¿qué tal? Estaba escuchando, la verdad que me conecté un poco tarde, pido disculpas y no estuve al principio. No sé si llegaste a hablar sobre el tema que voy a preguntar, Sí, pero decime. igual, viste qué famoso se dice, hasta, o sea, mi pregunta, ¿hasta qué punto un católico, una persona creyente, ¿verdad? Puede inmiscuirse en el tema de la política? Porque viste que dice política y religión, no. Y más con este tema también de la ideología de género, porque justamente no sé si ustedes vieron la noticia esta semana. ¿Cómo era el plan de la infancia? Sí, Mm, y más con el tema este de la ideología de género, que no es que están queriendo introducir, sino que ya introdujeron, ¿verdad? Sin preguntar, sin tipo por debajo de la mesa, ellos están poniendo todo, es más, ya se estaba enseñando en aula, ¿verdad? Y como nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como católicos, yo no sé si hay alguna parte de esta doctrina, ¿verdad? En donde nos habilita a nosotros y hasta qué punto, hasta qué injerencia nosotros podemos inmiscuirnos ahí. ya. Em, lo hablé un poquito antes, pero igual el caso es interesante, ¿verdad? Primero, hay que, con las palabras se hace realidad, ¿verdad? Cuando decimos la doctrina social de la iglesia, es como nuestra doctrina social de la iglesia. Eh, es de todos. Entonces, una vez que nos vamos formando en ella, nos damos cuenta de que inmiscuirnos en este contexto político y social, por ejemplo, voy a hacer mi análisis desde afuera de lo que pasó con el plan para la infancia.
pero es muy, muy de afuera porque estoy un poco desconectada de las organizaciones que estuvieron ahí, muchas de las que yo conozco, eh, de todo lo que fue Queremos Papá y Mamá y todas estas organizaciones, yo trabajé con ellos durante muchos años. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que a veces hay que inmiscuirnos de forma un poco más activa en esos espacios. Puede que muchas organizaciones que trabajaron en este plan de la infancia la plantearon desde un área en el que ellos llevan trabajando más tiempo y tienen cierto tipo de argumentos o de instrumentos que desarrollan su posición. Yo no digo que las organizaciones cristianas o católicas no la hayan hecho, solamente que me parece que deberíamos inmiscuirnos un poco más desde antes. No solo cuando vemos la alarma y ahí nos preparamos para tratar de contrarrestar lo que ya se viene, sino que quizás es un trabajo previo que toma mucho más tiempo y eso yo no creo que esto haya terminado entrando, porque ni siquiera es que entró por la ventana, eso es lo más triste, digo yo ahora, sino que el posicionamiento político de nuestro gobierno actual no tiene la entereza suficiente como para afrontar lo que pasó. Eh, ¿Por qué terminó firmando esto nuestro presidente? No tengo idea. Yo pensé que tenía buenos consejeros, y si no tenía buenos consejeros, quizás es ahí donde tenemos que estar. No les cuestiono a mis hermanos de causa con quienes trabajé mucho tiempo, porque no sé en qué circunstancias están todos. Cada uno tiene una familia, tiene una realidad. Dedicarse al activismo como hacen estas ONGs que se les paga para hacer lo que hacen, nos ponen desventaja a muchos de nosotros cuando ellos llevan una agenda a la que se dedican todos los días. Es muy diferente a los que tenemos una realidad en nuestras casas, en nuestro trabajo y no nos permite hacer todo eso. Pero ahí es donde nosotros tendríamos que, en vez de criticar para atrás quién no hizo eso, preguntarnos qué puedo yo hacer para estar ahí. Y ahí está el llamado acerca de inmiscuirnos en la política. Cuando nosotros hablamos de religión y política, no quiere decir que en la mesa de debate, frente a estas organizaciones, por ejemplo, yo tengo que decir, en la mayoría somos cristianos y por eso la Biblia dice tal cosa. Esos argumentos, y esta es mi perspectiva como cientista política, puede que no sea muy, muy aceptable para todos, ¿verdad? Pero los argumentos desde la Biblia, desde nuestra base de la fe, tiene que ser traducida en otro lenguaje que pueda ser fundamental una posición ante el tema de la ideología de género. Por ejemplo, como yo les decía, la doctrina social de la Iglesia en muchos sentidos nos forma acerca de la dignidad humana. Acerca de la cuestión de género podemos hablar acerca de la importancia que tiene del rol de la familia en la educación de los hijos, en su rol histórico y la importancia social que tiene para nuestro país. Yo creo que ese es un argumento muy válido, pero hay que ponerle números, hacer un trabajo un poco más organizado. No quiero decir que no se haya hecho, no tengo idea, pero esa es la desventaja que tenemos con nuestras organizaciones, que tienen algo mucho más desarrollado, mucho más sintetizado, y el que toma las decisiones lee, mira, bueno, esto está más organizado, en cambio esta gente me dice esto, y sí, yo les doy la razón, pero no tengo cómo puedo eh, argumentar eso. Entonces, nuestro llamado como laicos es inmiscuirnos en política. Y no por ser católicos nos pueden decir que no podemos decir lo que pensamos. Si mi argumento es desde la fe, es válido, porque la fe es un hecho social que construye a la sociedad. Pero sí tenemos un llamado a desarrollar nuestros argumentos, no para que sean más válidos, sino para que sean mucho más eficientes a la hora de contrarrestar este tipo de lobby LGBT, el lobby de la ideología de género. Eh, Tenemos que comprometernos un poco más como organizaciones, como asociaciones de padres. De repente implica un esfuerzo extra, pero es así como nos implicamos también en la política pública. Eh, bueno, no sé si te contesté, Rocío, pero, o sea, por nuestra fe no tenemos que decir que Sí, no sí, podemos argumentar, entiendo. podemos, pero tenemos una La desventaja cosa que es que está necesitamos desarrollar y quizás un poco, no sé, como comprometernos más puntualmente. escuchándote, yo antes decía, por ejemplo, Sí,
Me, yo antes decía, por ejemplo, que no me quería inmiscuir en la política justamente porque era sucia, porque eran todos unos ladrones, pero después, ¿verdad? Fui creciendo, madurando en edad y también, no sé, de ahí me di cuenta, ¿verdad? Que todo mueve la política realmente, ¿verdad? Yes, exacto. Para conseguir un trabajo es politiquería, la mayoría de las veces, pues pocas veces es más ahora por uno mismo que ven tu esfuerzo, ven tus estudios, no, vos tenés En que todo tener el tu mundo, voy a caballo. decir más eso. Yo no Y estoy en sí, Paraguay, pero te puedo decir que en todo el mundo igual. sí, y así mismo, si uno no está metido en la política, tipo, no te miran, no existís, y si no te va, pero lastimosamente cuando estás en un puesto depende de ellos, ¿verdad? Pero es justamente ahí donde vos tenés que estar con los ojos Sí, bien abiertos y con la fe bien puesta, ¿verdad? claro. Porque No, dice, y también entender que la política no es solamente la partidaria. Yo entiendo en qué contexto decir y Paraguay, todo el mundo en realidad. Si sos de un partido, dependiendo quién gane la presidencia, te conviene estar relacionado con este partido o con otro. Pero la realidad es que, por ejemplo, si por tus capacidades y también por algún tipo de padrinazgo, quizás ni siquiera uno lo busca, uno llega a un cargo, por ejemplo, si tenés esa oportunidad, leal o desleal, y podés hacer el bien, tendrías que poder hacerlo. Ahora, si no tenés acceso a eso y podés inmiscuirte con la realidad de tu comunidad, de repente no ser parte de un partido si no te gusta, pero sí, por ejemplo, de tu comunidad vecinal o algo así, ahí uno plasma realidades. Como asociación de padres, por ejemplo, uno se puede posicionar ante lo que se enseña en las aulas. Entonces, inmiscuirnos en política es mucho más allá que solo la política partidaria. Pero si uno se inmiscuye en eso y te salpica un poco, tratar de usarlo para hacer el bien también es algo válido, creo yo. Esta es una opinión puramente personal, pero bueno, es una situación para analizar. Gracias, Ro. Marce, Felipe pidió la palabra y luego Ali Ya, para poder hablar. Pueden habilitar nomás sus micrófonos, Felipe, si querés decir Sí, algo. sí, ¿me escuchan? sí, ahí te escucho. Ya, hola Marce, Hola, Felipe. felicitaciones por tu presentación, fue muy clara, eh, fue muy sintética en el fondo de todo esto que significa la doctrina social de la Iglesia, que es una cosa muy amplia y que da para mucho. Así que felicitarte porque encuentro que lo hiciste muy bien. Gracias. Les cuento a los demás que no me conocen, yo soy de acá de Chile, soy amigo de Marce y me invitó a ver su presentación. Yo quería pedirte, Marce, ya que hablaste del tema del destino universal de los bienes, eh, si podrías hacer un juicio, porque decías tú claramente que no se trata de garantizar lo mínimo, sino que de garantizar lo digno y que el acceso a los bienes sea para todos. ¿Cómo se condice, por ejemplo, y ya que pusiste el caso del agua, yo te voy a poner otro caso que ocurre acá en Chile, que es el tema de la educación? Que, Mm, por ejemplo, la ley y quienes hicieron el sistema normativo chileno, ellos declararon explícitamente que ellos lo hicieron inspirados en la doctrina social de la Iglesia. Y sin embargo, eh, cuando ponen, por ejemplo, la garantía del acceso a la educación, claro, teóricamente esa garantía existe, pero en la práctica hay una limitante de tipo económica para acceder a una educación de calidad. Entonces, a todas luces no se está cumpliendo ahí el principio del destino universal de los bienes ni tampoco el principio de solidaridad. Entonces, ¿qué juicio tienes tú respecto a este tipo de aplicaciones como medias antojadizas que hay de estos principios? mm, a ver, yo te puedo decir que igual en Paraguay se da de una forma bastante similar. El acceso a una educación de calidad en Paraguay, algunos, algunas algunos de los que están acá seguramente coincidirán conmigo, está mucho más limitado. La educación pública depende de a qué colegio llegas. La educación
privada en teoría es mejor. Yo fui en colegio privado y no fue tan así, pero en el contexto chileno igualmente sí, la verdad que no sabría decirte muy bien, porque las políticas de educación, capaz, esto lo voy a hablar como un poco como abogada también. Los planes educativos tienen que ser en una base, nuevamente como decimos, una base sobre la cual se puede edificar. La idea es que el acceso a una educación de calidad, ¿cómo la medimos en una sociedad? Yo creo que tanto en la sociedad chilena como paraguaya también tiene que reconocer sus limitaciones. Eh, no es de un acceso igual para todos. Quizás pueden haber muchas escuelas o escuelas en todo el país, pero no quiere decir que tengan la misma formación suficiente como para aspirar a una educación universitaria. Y esas son las limitaciones que sí uno debería llamarse un poco a cuestionar cuando uno se encuentra en un contexto del servicio público. Yo creo que uno cuando analiza estas realidades tiene que cuestionar eso siempre en sus comunidades o en el espacio de decisión en la que uno participa y preguntar por qué no a todos por igual para arriba. Pero también hay circunstancias un poco más complejas, por ejemplo, no sé cómo, de hecho se dio un poco acá en Chile, creo que en Paraguay igual, que con el contexto de la pandemia se vio mucho la, la inequidad que hay al acceso de la educación en términos de tecnología. Por ejemplo, lo que vi en Chile, me imagino que en Paraguay también, la falta de acceso a la electricidad marcó mucho la limitación acerca de cómo hacer estudiar a distancia, hacer las clases online, por ejemplo. Y en muchos casos no solo, bueno, en Chile yo creo que es más bien se ha visto como una limitación al acceso al Internet o a los aparatos. En Paraguay podemos hablar todavía de falta de acceso a la electricidad en muchas de nuestras comunidades, ya sea en el Chaco o en el interior mismo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el acceso a la educación de calidad implica desde cosas tan básicas como la energía eléctrica, o como el acceso a los libros, o acceso a los materiales educativos. Eh, Hacerte un juicio sobre eso sería un poco difícil, pero sí reconocer que es una realidad que tiene que ser vista en un contexto. Eh, Podemos hablar acerca de educación en calidad a lo que vivimos en la capital o en la región metropolitana de Asunción, digo, pero no es la misma o no es totalmente la misma en toda la misma ciudad del Gran Asunción, o no es la misma de las comunidades en el Chaco o metidos hacia el Guayá. Entonces, eh, la realidad sobre desde esta perspectiva del destino universal de los bienes tiene que ser mirado siempre con una perspectiva y tiene que ser una construcción constante, constante. Eso es lo que te podría decir. Ali. Hola, un ratito, un segundito, dame, Marce. Ah, ya, ok. Quisiera contar algo mientras viene Ali. Sí, acercamos a tu micrófono, Maca, no te... Sí, acá me escuchas Ahí, mejor. ahora sí. Bueno, con respecto a lo que dijo el compañero Felipe, ¿verdad? Y justamente, de acuerdo a todo lo que dijo Marcela, al menos cabe resaltar que ese es el problema muchas veces, que porque nosotros, las personas que queremos realmente el bien de nuestra comunidad, nos quedamos al margen de lo que es la política, ¿verdad? Y estamos ahí esperando que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, y también un poco comentando lo que dijo Rocío, ¿verdad? Que no está mal, nunca va a estar mal, porque nosotros somos ciudadanos. Al ser ciudadanos, sí o sí, la política está en nuestra vida diaria, donde quiera que nos vayamos, en la facultad, en el trabajo. Sí o sí, nosotros tenemos el derecho de poder dar nuestra opinión o poder involucrarnos en ciertas actividades. No por ser católicos, ya no tenemos derecho, ni voz, ni voto para cosas políticas, sino todo lo contrario. Nuestra fe debe hacernos mejores ciudadanos para darle esa dignidad a las personas que lo necesitan. Y explicaste demasiado bien, Marce, con respecto a eso. O sea, hay todo lo que se tiene que hacer. Lo que falta es personas que hagan cumplir eso que se tiene que hacer, ¿verdad? Las cosas buenas están
pero las personas que están al frente o que están al mando o que tienen ese poder por meterse en la política, digamos, no son las correctas o se dejaron llevar por la corriente, ¿verdad? Entonces ahí que nosotros, los que realmente queremos el bien de nuestra comunidad, debemos empezar a mostrar que no necesitas un cargo, que no necesitas un partido político para poder hacer el bien en tu comunidad, ¿verdad? Sino que demostrar que la fe va muy unida a la búsqueda del bienestar de los demás. Para mí es un tema muy apasionante, a mí me gusta mucho lo que es la política, me gusta mucho lo que es la defensa de la fe y, y pensar que la fe debe estar dividida a lo que es tu ser como ciudadano, es, para mí es totalmente equivocado porque no soy una Macarena en la iglesia y otra Macarena cuando salgo a hacer algo sobre la política. Soy la misma persona y es imposible sacar una parte de otra. Es por eso que realmente, desde mi perspectiva, mi opinión es que deberíamos todos buscar ese bien común y involucrarnos. Si no tenemos hijos, involucrarnos en lo que es, en los barrios, poder mejorar las actividades, crear grupos de jóvenes que quieran mejorar su comunidad y estar activamente trabajando siempre y no dejar nomás que las personas que tienen un partido político cuando a ellos se les antoje hacer el tema de las votaciones, ahí pedir ayuda, ¿verdad? Bueno, Ali, volviste. Antes que hables, Ali, Adelante. una cosita sobre lo que dijo Maca. Igual yo les invito a no satanizar los partidos políticos. Puede que tengan vicios muy profundos hoy en día, pero yo particularmente soy de las que considero que el sistema democrático no se basa únicamente en los partidos. Podemos ver hoy en día que están los movimientos sociales, también presentan opciones políticas. Algunas salieron bien, otras no, ahí dejamos, ¿verdad? Pero los partidos son espacios de acción también, en la que nos tenemos que sentir llamados a ser parte. Si yo me siento identificada con un partido, es totalmente legítimo. Solamente que desde ahí yo tengo que saber como católico, cómo expresar y cómo llevar adelante estos principios que la doctrina social de la iglesia me enseña. Obviamente sí, en temas complejos como el tema del aborto, el tema de la familia y así, nos ponen en tensión en un partido político. Tenemos que hacernos las preguntas adecuadas, ¿verdad? ¿Este partido me representa o este partido me permite disentir en estos temas? ¿Me apoya o no me apoya mi opinión disidente en estos temas y qué yo hago ahora? Yo particularmente, ya le paso a Ali, yo trabajé con el partido Patria Querida. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo he estado fuera del contexto de la política porque yo lo reconozco como una institución necesaria para la democracia de los partidos políticos. Que éstas se puedan construir y mejorar y subsanar, eso depende mucho de nosotros también. Y si no hay forma, hagamos otro partido, ¿no? Si es parte del juego democrático, dentro del juego democrático todos podemos ser parte. Entonces, el partido es un medio, es una modalidad. No quiere decir que sea la única forma en que nos inmiscuyamos en política estatal, vamos a decir. Otra parte es la de nuestras comunidades. Eso todos tenemos al alcance, pero uno con una vocación política muy puntual a un cargo público, a través de un partido, un movimiento, uno puede generar un cambio. No hay que satanizar los partidos políticos. Pese a que están bastante mal, ¿verdad? Pero y no estoy haciendo propaganda de patria, también tiene sus vicios. Así que vamos a verlo ahí. Ali, Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien? sí, un Bueno, poquito más fuerte igual. Marce, ¿ahora me escuchas? Ahí sí. Bueno, Marce, muy interesante el tema. Me gustó mucho el desglose que fuiste haciendo y también la puntualización en el tema de la dignidad humana, ¿verdad? Me encantó también cuando hablaste de la subsidiariedad, ¿verdad? Que es un tema muy interesante de la que la Iglesia también habla. Y realmente te agradezco mucho porque fue muy interesante todo el tema que fuiste exponiendo, ¿verdad? También me gustó mucho la amplitud en la que buscabas a la medida de cómo mirar, ¿verdad? Algunos temas que son bastante delicados y que hoy día generan mucha confusión, ¿verdad?
Y yo creo que ese es como un punto de un llamado, yo siento para todos también los católicos, que podamos ser también más activos como sociedad civil. Yo diría que realmente hay necesidad de nuevos espacios, ¿verdad? De nuevos partidos, a lo mejor nuevos movimientos políticos, donde podamos también de algún modo reflejar nuestras ideas y también nuestra defensa de la dignidad y de la vida. A mí me genera un poco de ruido. Yo no siento que aunque un partido promueva o tenga políticas a favor de la mujer, pero esté a favor, por ejemplo, del aborto, yo no considero que sea apropiado apoyarle, por más de que tenga esas políticas, porque ahí pues ya vemos que hay una perspectiva, una mirada de las ideas, o sea, es como muy bien definido y sabemos que ahí hay muchos intereses económicos de diversa índole. Entonces es un poco complicado. Yo desde allí como que tal vez me parece interesante la amplitud en cuanto a la mirada de ir y ver qué más propone, porque a veces pues yo creo que eso es lo que vos señalabas, la dificultad que a veces ocurre es que nos quedamos en un punto y centramos ahí la atención y dejamos de ver todo lo positivo que a lo mejor está proponiendo un sector o un grupo. Lastimosamente, no tenemos nomás muchas opciones, porque si tuviéramos la opción de optar por un grupo que tenga cosas positivas y que no tenga el tema, por ejemplo, ¿verdad? Algunas ideologías, ¿verdad? Que realmente están absolutamente, yo creo que no condicen, ¿verdad? Con el principio de la dignidad humana y de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, realmente yo siento que es un desafío hoy para los jóvenes y para todos nosotros los cristianos católicos de realmente tener esa participación activa. Como vos decís, a lo mejor hoy día tenemos poquitos partidos que están, pero los que están son poquitos y les terminamos votando porque no estamos por nosotros. Ese es el tema, estamos dejando un hueco. Entonces estamos dejando que llenen otros grupos con, claro, con sus maneras de ver la vida, con sus maneras de ver las realidades en los que no podemos sentirnos muchas veces identificados. Y somos, fíjate que somos la mayoría, somos católicos en Paraguay. Y tanto vacío estamos dejando y tanta poca participación de laicos comprometidos. Porque muchas veces pensamos que el compromiso, tal vez, ¿verdad? En la iglesia es siendo a lo mejor con un perfil más bajo, trabajando en la iglesia y dejando de lado nuestra participación en la sociedad. Eso también es una vocación, es un llamado que tenemos de trabajar para el bien común, para la sociedad, de que podamos tener acceso, por ejemplo, a esos bienes de las que vos hacías referencia y que me encantó, ¿verdad? En tu desglose de la doctrina social de la iglesia. Así que muchas gracias, Marcia, y también a la pastoral por este espacio de formación. Gracias, Ali. Yo creo que para cerrar un poco, porque ya estamos hace rato acá, quiero darles unas apreciaciones un poco sobre lo que Ali dijo ahora. Una opinión personal, pero un poco basada en todo el estudio que he llevado adelante. Los partidos políticos pueden estar viciados, pueden estar muy corruptos, pero si una persona en nuestro entorno, que sabemos que es católico, se inmiscuye en una carrera política en alguno de estos partidos, eh, es nuestro rol también como hermanos acompañarlos, por más que no estoy de acuerdo con su partido o de repente el resto de las propuestas que dice ese partido no me identifican, pero si uno de nuestros hermanos tiene la posibilidad de iniciar un trayecto dentro de la vida política partidaria, yo creo que estamos también llamados a nosotros a estar mucho más cercanos a esas personas, orar por ellos, rezar por ellos y también facilitarles este tipo de formación que nosotros podemos tener, que podemos darles. Muchas veces, y eso me tocó, me consta en esta experiencia que tuve en Roma con políticos católicos, es que muchas veces se sentían solos. Muchas veces ellos no podían defender los argumentos desde nuestra fe, por ejemplo, el tema del derecho a la vida, que es lo más recurrente últimamente, o el tema de la familia, porque no tenían recursos. No todos los políticos tienen por qué tener esta formación que estamos teniendo, o sea, deberían, sería lo ideal si fueran políticos católicos. Es algo que recién se está iniciando en este entorno en el que yo me estoy desenvolviendo, es algo que recién está empezando.
Pero si nosotros podemos acercarle eso a nuestros amigos, a nuestros contactos, a personas cercanas que están dentro del espectro político, es nuestro llamado a estar ahí para darles esta formación, estos argumentos, preguntarles qué necesitas, qué podemos hacer para esto, porque muchos te van a decir, y de verdad lo van a decir, yo creo esto que es importante, pero no sé cómo argumentar, no sé cómo plantarme frente al partido cuando este tema no es prioritario. Puede que sea un partido medianamente conservador que no esté a favor del tema del aborto, pero por ejemplo que vote a favor de 3 causales. ¿Pero por qué? Porque la gente no entiende, la gente del partido dice, bueno, vamos a hacer una concesión para no pelearnos entre todos, vamos a dejar. Se toma como una cuestión muy superficial porque no saben. Y si un solo político que nosotros tenemos en contacto diga, yo estoy de acuerdo contigo, pero no, dame algo con qué argumentar, ahí está nuestro llamado también a ser parte de la construcción política. Eh, yo estoy a favor de los partidos. Podemos crear un nuevo partido y se hace. Pero hay que tener mucho ojo, y este es mi último aporte, ¿verdad? Dentro de la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, no podemos considerar como una opción adecuada, ni que tampoco es un llamado de la Iglesia a crear un partido católico. Porque la Iglesia Católica es la primera defensora de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Aunque no nos guste, pueden haber personas que no piensan con nosotros, como nosotros. Podemos ser la mayoría católicos, pero esas voces disidentes igual tienen que tener representación en un contexto democrático. ¿Cuánto peso tienen en una agenda legislativa? Eso no depende solo de que sean una minoría o mayoría, sino que del trabajo de la sociedad civil detrás de ello. Entonces, nosotros no podemos decir, nosotros somos la mayoría, ustedes cállense, porque ese no es el argumento y no sería ni democrático ni muy cristiano decir eso. Yo sé que no es lo que dijiste, Ali, pero por si acaso, a eso me refiero, sino que nosotros no podemos censurar al otro. Usar el argumento de la mayoría es de doble filo, porque igual nuestras generaciones están mucho más perceptivas acerca de lo que las minorías están diciendo y reclamando, que también son legítimas, en cierto punto. Entonces, nuestra posición como católicos sobre temas sensibles se tiene que ver reflejada en nuestro apoyo a esa mayoría de representantes que probablemente son católicos, son cristianos, pero no saben argumentar. Y le viene el otro lobby a darle todo un sinfín de argumentos, cosas más fáciles para argumentar en el contexto del Congreso, y sale una ley. Entonces, tenemos que entender que las voces disidentes van a haber, pero en un contexto de democracia, el proceso legislativo, ahí podemos nosotros realmente hacer una diferencia. ¿Por qué ganan muchas veces estas minorías, por así decirlo? Es porque tienen un trabajo mucho más constante. No quiere decir que no deben existir, van a seguir existiendo, pero ni que tampoco tenemos que preferir que se eliminen, porque van a seguir existiendo, porque la libertad está por encima de todo. Pero nuestra misión evangelizadora es acompañar a esos políticos que sí se reconocen como católicos y nos piden ayuda. Entonces, Sí, eso. yo entiendo, Marce, lo que vos estabas proponiendo. Claro que yo no digo para crear un partido, una Yo, pastoral de partido político, o sea, obviamente que no va por ese lado. no, la Me verdad que en refiero Chile a sí hay cómo, más, por eso Felipe va a saber, en Chile sí hay de eso, que no es un yo partido católico. me refería más bien a como sociedad civil, que igual somos parte de esta sociedad y sí, la libertad y acompañar, yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Ahora, es un poco interesante, me gusta mucho poder ampliar más el debate, a lo mejor en algún otro momento. Muchísimas gracias, Marcela, gracias, ya me callo. Ya, si me quiere invitar a otra cosa o me quiere mandar un mail o algo así, Maca tiene mi contacto y la presentación misma les puedo pasar incluso. Y algunos materiales si quieren. Gracias, Marce. Ya. Realmente da mucho para hablar. Hay muchas cosas que realmente se quedan ahí, pero muy importante lo que aportaste, así que te agradecemos nuevamente por tu tiempo. Gracias a los chicos que se pudieron conectar. Espero les haya servido y Dios mediante vamos a ver qué otros temas relacionados podemos estar hablando más adelante. Así que vamos a terminar con una oración a la Virgen María pidiendo su intercesión, que nos ilumine a todos nosotros para ser buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos aportantes de nuestra comunidad y que realmente nuestro testimonio sea la luz que ilumine el camino de nuestra sociedad, ¿verdad? Para poder mejorar nuestra comunidad.
Decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío y En vos espero. confío y espero. que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcelina. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.